Bueno, independencia de Estados Unidos. Estados Unidos, para hablar un poco de cómo llegó a ser la primera potencia mundial, es necesario hablar de cómo fue esa conquista y colonización de Estados Unidos y cómo se da esa independencia de Estados Unidos. Nosotros siempre relacionamos a los ciudadanos de Estados Unidos como esas personas de tez blanca, altos, monos, ojiverde. El típico ciudadano estadounidense es el presidente de Estados Unidos, digamos las facciones monos y demás. Pero la realidad es otra, así como América Latina estuvo poblada por pueblos originarios o pueblos nativos, Estados Unidos también tenía población amerindia o población, pueblos originarios antes de la llegada de los españoles. Pero ¿por qué Estados Unidos termina siendo conquistada o colonizada por ingleses, a diferencia, digamos, de México, Colombia o Perú, que fueron conquistados por los españoles? En realidad, pues al continente americano, lo que es el territorio americano, llegan primero pues los españoles. Sin embargo, era tan extenso ese territorio que los españoles de cierta manera no podían cubrir todo el territorio. Cuando llegan los españoles a América, estas eran algunos de los pueblos indígenas. Se cree que habían cerca más de 500 tribus indígenas, poblaciones indígenas que habitaban este territorio norteamericano y que, digamos, casi todas fueron desaparecidas. Eh, entonces, algunas de esos nombres de esas tribus indígenas están los famosos Cherokee, que actualmente pues ya digamos, está relacionada con una marca de vehículos. Están los famosos los piel roja, todos estos digamos elementos, todos estos nombres que recibían estas poblaciones indígenas, y casi todas se dan cuenta pues tienen con plumas y demás todos estos elementos que los caracterizaban. Pero ¿en qué momento llegan los ingleses a América del Norte? Los ingleses llegan primero, bueno, llegan posteriormente de la conquista y colonización, llegan acá, digamos, voy a reducir un poquitico esto, llegan en 1583. Si ustedes se dan cuenta, América fue descubierta por Cristóbal Colón o fue conquistada por Cristóbal Colón en 1493, pero es casi un siglo después que empiezan a llegar estos ingleses a la parte norte del continente. ¿Y cómo lo hacen? Pues Isabel I en 1583 autoriza a piratas ingleses para que exploren y, digamos, habiten esta parte norte del continente, todo lo que ustedes ven acá. Acá en este mapita vemos, digamos, lo que han explorado los españoles hasta la época, que es todo esto que está acá en un color como curúa, si se puede decir así. Y vemos pues que habían llegado pues a la parte sur de Estados Unidos, incluso acá a la parte de la Florida. Isabel I, que era la reina de Inglaterra, autoriza a esos piratas a que empiecen a explorar y apropiarse de estos territorios del norte. Y ellos lo hacen primero pues de la colonia de la Florida hacia el norte, y fundan las famosas 13 colonias. ¿Qué eran las 13 colonias? Fueron los primeros estados que fundaron, digamos, los ingleses, y que tenían que tuvo mayor control desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que es, digamos, cuando se da la independencia. Estas 13 colonias se llamaban Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Todas estas colonias, si se dan cuenta, acá en este mapita más pequeño, estaban pues en la parte occidental de Estados Unidos. Recordemos que el continente americano es bastante grande, es muchísimo más grande que el continente europeo, y pues sobre todo la parte de lo que ahorita es Canadá, y la parte norte pues era casi todo territorio deshabitado. Porque digamos estas 13 colonias eran muy importantes para Inglaterra por pues, su conexión al mar, por todo el océano Atlántico, y porque era pues la mejor forma de extraer la riqueza hacia el continente europeo. Entonces estas colonias que son fundadas o conquistadas del siglo XVI al siglo XVIII por Inglaterra son las que van a tener mayor protagonismo, y es donde van a ser ese gran estado que es Estados Unidos. Después de, digamos, pasa del siglo XV, del siglo XVI al siglo XVIII, pues una vida relativamente tranquila, una vida colonial, adaptación del idioma, también desaparición pues de todos estos pueblos originarios que dan en este sector.
pero es en el siglo XVIII cuando se comienza a vivir ese proceso de independencia de los Estados Unidos. El primer gran antecedente de ese proceso de independencia es la famosa Guerra de los 7 Años, que se da en 1756 a 1763. ¿Quiénes disputaron esta Guerra de los 7 Años? Inglaterra o el Imperio Británico contra Francia. Recordemos, ya lo habíamos visto por allá en el primer periodo, en lo poco que tuvimos de clase presencial, la famosa película que vimos de Juana de Arco, esa pelea que siempre han tenido los ingleses contra los franceses. Y durante, digamos, en el siglo XVIII, entre 1756 y 1763, se vivió una nueva guerra entre ingleses y franceses, pero esta vez por el poderío sobre las colonias. Francia se disputaba también terrenos de América. Si ustedes se dan cuenta acá en este primer mapita, Francia se había apropiado de todos estos territorios, de ahí que sobre todo en la parte de Canadá también muchísimo se maneja el idioma francés, porque estos eran territorios principalmente franceses. Comienza a darse esa disputa entre ingleses y franceses, primero por todas estas colonias y por otras colonias que tenían en la parte europea. Eso se le conoció como esa Guerra de los 7 Años. ¿Qué tuvo como consecuencia esa Guerra de los 7 Años? Un endeudamiento o una pobreza grande por parte de Inglaterra. Inglaterra sale endeudada después de finalizar la Guerra de los 7 Años. ¿Y qué hace un país cuando resulta endeudado? Pues buscar la forma de tener ingresos. ¿Cómo obtiene esos ingresos? Colocando impuestos. Por ejemplo, actualmente con el tema de la pandemia, lo primero que se dice, bueno, entre comillas, pasa la pandemia, el país queda afectado económicamente, digamos, tiene una afectación bastante fuerte, pero la única forma de recuperarlo es a través de una reforma tributaria y de sacarle impuestos a la gente. Incluso se habla de sacarle impuestos a las personas que no tienen hijos, que eso me parece tan absurdo. O bueno, buscando la forma del gobierno de recuperar algo de ese dinero, pues crea estas reformas tributarias, al igual, como lo que pasa en Colombia, pasó en su momento después de esa Guerra de los 7 Años. ¿Y qué hace Inglaterra? Colocarle impuestos a sus colonias. ¿Y cuáles eran esas colonias que le generaban más riqueza en la época de Inglaterra? Pues las 13 colonias británicas que vean en lo que actualmente es Estados Unidos. Entonces, comienzan los impuestos a generar pues una serie de subir los impuestos y de colocar unos impuestos que ya les voy a mencionar cuáles fueron esos impuestos. Otro elemento clave que ayuda muchísimo a que esos ciudadanos estadounidenses logren la independencia es el famoso liberalismo inglés, que también habla muchísimo en la guía que ustedes están viendo, de los que ustedes ya muchos me han enviado al trabajo, que era, lo vimos también en la guía anterior, ese liberalismo inglés que era encabezado por este señor John Locke, que buscaba primero pues reducir el poder del monarca. Recordemos que para la época todavía existían ciertas monarquías, de hecho Inglaterra todavía tiene una monarquía, todavía hay una reina allí, y por lo que buscaba el liberalismo primero era liberarse de esa monarquía, plantear un nuevo sistema económico basado pues en el liberalismo. Recordemos que el liberalismo pues es totalmente contrario al feudalismo en cuanto a economía, o otro tipo de sistema o otro tipo de modelos económicos, porque acá digamos ya es la libertad de que las personas puedan comerciar entre sí, la libertad de que las personas puedan a partir de esas relaciones comerciales establecerle precio a las cosas, pero sobre todo había un pensamiento liberal que era el zafarse un poco de ese poder monárquico, de ese poder que tenían los reyes. Ya venía esto creciendo en Europa y después se va a manifestar pues en la Revolución Francesa, que también vimos, donde los revolucionarios le quitan la cabeza a Luis XVI. Bueno, en el caso de inglés, pues en el caso de Inglaterra, aunque no muere no muere la monarquía, no acaba la monarquía, sí se comienza a hablar pues de un pensamiento mucho más liberal. Y ese pensamiento liberal termina motivando muchísimo a sus ciudadanos estadounidenses a buscar la independencia. Como les volviendo un poco al tema del aumento de los impuestos, se colocaron varios impuestos. Quizás los que más se destacan es la famosa ley del sello de 1765. ¿Qué es esa ley del sello? Era básicamente para los ingleses todos los papeles o impresos que se hacían en las 13 colonias que tenían en América, pues se hacían con papel impreso en Inglaterra. Y cobraban, los ingleses querían colocarle un impuesto a ese papel y a la posibilidad de colocar ese sello,
que debían cubrir las 13 colonias, es decir, todo lo que saliera de papel y de publicaciones y de impresos y demás en América tenía que tener, digamos, un impuesto, debería pagársele a la corona inglesa. Además de eso, hubo un famoso impuesto, la ley del azúcar también, que todos recordemos que de parte de América sale, además del azúcar, el algodón, el café, el cacao, pues el azúcar es uno de los grandes productos que salen de acá, y pues se le pretendía colocar un impuesto hacia azúcar, es decir, que esos productores de esas 13 colonias tuvieran que pagarle al rey de Inglaterra o a la monarquía inglesa por comercializar ese azúcar. ¿Qué dicen esos ciudadanos estadounidenses o esos ciudadanos que habitaban el territorio americano? Pues dicen, pagar impuestos y no tener, digamos, no tener representación en el Parlamento inglés. El Parlamento inglés pues es el que junto al rey tomaba las decisiones allí en Inglaterra, pero pues no había participación de los habitantes de las colonias. Entonces comienza a haber ese disgusto ante esa falta de representación, y pues ya comienza a alimentarse un poco la idea o ese deseo de independencia. Se conforma a partir de la creación de esos impuestos, de ese impuesto, de esa ley del sello, ley del timbre y ley del azúcar, pues se comienza a crear un grupo que fueron los denominados hijos de la libertad. ¿Qué pretendían estos hijos de la libertad? Pues principalmente comenzar a promover una idea de independizarse del poder británico. Esos hijos de la libertad estuvieron encabezados principalmente por Samuel Adams y John Hancock, y digamos se recuerda muchísimo porque ese primer intento de independencia se da digamos, en un enfrentamiento que tienen estos hijos de la libertad contra soldados británicos asentados allí en las colonias, que termina con una gran masacre que se conoció como la masacre de Boston. Este es como el inicio como tal del proceso de independencia. Ya en 1773, unos años después, viene otro impuesto adicional que le colocaron los británicos a las colonias inglesas que eran en América. Esa colonia, ese impuesto fue la famosa ley del té, que era un impuesto que tenía que pagar pues todo el té y digamos todos estos productos que salían de América, un impuesto adicional que tenían que pagar a la corona británica. Además de eso, había mucho inconformismo por parte de las colonias porque se había adjudicado a una compañía británica esa posibilidad de exportar el té. Anteriormente lo hacían las personas que habitaban en las 13 colonias eran las que, digamos, manejaban todo el tema de exportaciones, pero acá el gobierno británico había destinado a una compañía especial para que se encargara de esas exportaciones. Un día, el 16 de diciembre de 1773, se da el famoso Boston Tea Party, que es, digamos, el hecho más simbólico que recuerdan los estadounidenses, bueno, uno de los hechos más simbólicos que recuerdan en cuanto a su independencia. Ese día salía una gran embarcación llena de té hacia digamos, de Estados Unidos hacia Europa. Los independentistas o los famosos hijos de la libertad se disfrazan de indios, como ustedes lo ven acá en esta parte, y en horas de la noche asaltan las embarcaciones y se quedan pues con todo el producto que iban a exportar esta compañía. Eso causó muchísima molestia en los británicos y pues ya empezaron a hablar pues de la posibilidad de que hubiese una guerra de independencia, a ver pues la falta de control que tenían sobre las colonias. ¿Qué viene después? Después de ese famoso Boston Tea Party, se vienen pues todo, ya se desencadena una guerra completa entre las tropas británicas y los famosos hijos de la independencia que querían pues lograr independizarse de esa colonia británica. Ya entra allí un personaje que a veces nosotros escuchamos muchísimo por ahí, sobre todo en Los Simpson y en otros programas, que es el famoso George Washington, que de hecho su apellido toma el nombre pues de la capital de Estados Unidos, y fue el jefe del ejército, pues una persona muy inteligente, muy estratega militar, y es gracias a George Washington que logran pues enfrentar de una forma decidida y fuerte a esas tropas británicas que querían pues evitar la independencia a toda costa. Eso es en 1775. Ya a partir de estos encuentros bélicos y de darse cuenta, digamos, los británicos que los independentistas eran muchísimo más fuertes, el 4 de julio del año siguiente, de 1776, se termina firmando la famosa Declaración de Independencia,
¿Quiénes firmaron esa declaración de independencia? George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Esta, digamos, fue quizás la muestra más retadora de ese grupo de independentistas americanos con la corona británica. Entonces ellos se reúnen, firman la independencia, pero eso no es tan fácil como que ellos firman la independencia y los británicos van a aceptarlo como tal. Vienen, digamos, se agudiza un poco esos enfrentamientos bélicos, viene como tal la guerra de independencia, que dura cerca de 7 años igualmente, que termina pues encabezada en el parte, digamos, de los americanos, encabezada por George Washington, que termina al final en 1883 con una rendición o con una firma de la paz de Gran Bretaña. Gran Bretaña termina aceptando que digamos, los americanos son muchísimo más fuertes y terminan perdiendo pues esta guerra de independencia, y Estados Unidos pues termina independizándose de Gran Bretaña. ¿Qué significó para el continente americano la independencia de Estados Unidos? Significó muchísimo. Tuvo varias consecuencias, quizás la principal consecuencia, si ustedes se dan cuenta, cuando se firma el Acta de Independencia, que en 1776, todavía no se daba la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da en 1789, unos años después. Digamos, se cree que la Revolución Francesa toma como referente esa independencia de Estados Unidos para querer hacer esa liberación que hay en Francia del rey Luis XVI. Entonces se cree que una de esas consecuencias de esa independencia de Estados Unidos es la Revolución Francesa. Y otra de las consecuencias serían los procesos de independencia que vivieron las colonias, acá tuve un pequeño error, acá es españolas, todas esas procesos de independencia de las colonias españolas, todo lo que vino después. Si se dan cuenta, Estados Unidos firma su declaración de independencia en 1776, pero la independencia de países como Colombia, como México, como Argentina, como Chile, se da ya hasta el siglo XIX, en 1810, que son cerca de más de 30 años después de que se la de Estados Unidos. Sin embargo, esa independencia de Estados Unidos motiva muchísimo a que esos movimientos independentistas en México, en Colombia y en la parte sur del continente, pues se animen también a buscar la independencia. Entonces, digamos, por eso se cree que es ese referente de Estados Unidos, esa independencia de Estados Unidos. Entonces, eso era lo que les quería hablar un poco, mostrarles cómo haya sido ese proceso de independencia. Ya después de que se firma la Declaración de Independencia y de que Gran Bretaña acepta digamos, la independencia de Estados Unidos, pues viene todo el desarrollo de una economía capitalista, economía fuerte. Viene más adelante, en el siglo siguiente, la famosa Guerra de Secesión, que vamos a hablar más adelante, que es lo que siempre le he hablado por acá cuando Iván Vitrago de la película esta de Lincoln Cazavampiros. Entonces ya vamos a hablar de ese tema, de cómo, digamos, después de la independencia viene una guerra civil interna entre Estados Unidos, ya más por el tema de la esclavitud y de otros intereses económicos, y poco a poco Estados Unidos se va consolidando pues como una potencia a nivel mundial. ¿Qué lo hace potencia? Pues muchos dicen que el hecho de que tengan esas, digamos, esas raíces o esa afinidad con la cultura inglesa, comenzando por su idioma, que es muy diferente a la cultura española. Nosotros pues tenemos muchas raíces en la cultura española, pero siempre los ingleses han sido mucho más poderosos que los españoles y han tenido una visión muchísimo más grande, que digamos más amplia en lo económico y en lo político que los españoles. Y digamos el hecho de que sea uno de los países que primero se independiza, pues le permite pues empezar a abrir mercados comerciales. Después viene pues la revolución industrial en Europa, que termina llegando a América, y Estados Unidos es quizás el que la amplía muchísimo a nivel mundial, y a tal punto pues que hoy sea pues la potencia más grande del mundo, como lo explicaba al comienzo de clase. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas de esta independencia de Estados Unidos, o vamos con mis preguntas. Bueno, vamos con mis preguntas. Sé que el tema de hoy pues era ahí como un poco ajeno a ustedes, pero vamos a ver. ¿Qué motivó la independencia de Estados Unidos? A, el esclavismo.
B, el impuesto a las colonias. C, la lucha por el territorio marítimo. D, la pobreza que vivía Estados Unidos. ¿Están seguros que es la A? La independencia de Estados Unidos. Sí, en ninguna parte les mencioné la esclavitud. Todavía la esclavitud viene después en la guerra civil, pero todavía no hablábamos de esclavos. Pues ya lo sabía, pero no. ¿Qué motivó la independencia de Estados Unidos? Recordemos que lo motiva muchísimo la creación de una serie de impuestos que le pone el gobierno británico al gobierno, a las colonias americanas, por el tema de que necesitaban recoger dineros para recuperarse de la guerra de los 7 años. Hablamos acá del impuesto la ley del sello, el impuesto al té, el impuesto al azúcar. Entonces, en esta la respuesta correcta era la B. Muy bien a los que respondieron la B. Siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo la independencia de Estados Unidos? A, la Revolución Francesa. B, un alza de impuestos. C, la Guerra de los 7 años. D, la esclavitud del pueblo americano. Recordemos que consecuencia es lo que viene después de la independencia de Estados Unidos. Por ahí Duan responde que la C, Maite que la C, Sebastián Huertas que la A, Johan nos dice que la A igualmente y Julián que la A. Muy bien, recordemos que hay dos grandes consecuencias de esa independencia de Estados Unidos. La primera, la Revolución Francesa, y la segunda, la independencia de los países de América Latina. Entonces, en este caso, era consecuencia exactamente lo que provoca una acción, en este caso, que provocó la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa en Europa. Aunque en otro continente, pero tuvo mucha influencia. Muy bien a los que respondieron en esta que la A. Siguiente pregunta. ¿Qué fue la ley del sello? A, un impuesto. B, un sello propio de la papelería de la colonia. C, una ley para reglamentar la fabricación de sellos. D, nunca existió. Listo, muy bien, muchachos. En esta, recordemos que la ley del sello es un impuesto que es quizás el primer acto de discordia que hay entre las colonias y el Imperio Británico, porque es ese impuesto que se le pone a todo el papel que se utiliza en las colonias para hacer los diferentes documentos. Como venía de Inglaterra, entonces todos los documentos que se hicieran en América, en cuanto a esas 13 colonias, tenían que pagar un impuesto a esa colonia, a esa corona británica. Y ese impuesto pues era lo que más les parecía injusto a esos ciudadanos a esos ciudadanos americanos, y ese impuesto era el que se le denominaba la famosa ley del sello. Entonces, muy bien a los que respondieron, en este caso la A. Y la última pregunta, ya para finalizar, ¿qué cambió con la independencia de Estados Unidos? A, Estados Unidos se convirtió en una monarquía. B, se pasó de república a colonia. C, se unieron a México. D, se pasó de colonia a país independiente. Vemos por acá que ya responden Johan, Julián, Maite, Sebastián. Efectivamente, ¿qué viene después de la independencia de Estados Unidos? Pues viene como tal empezar a construir un país independiente. Recordemos que la colonia es digamos, esa dependencia que había con los británicos. Cuando se acaba, pues viene la construcción de un país independiente. Las demás, pues se descartan. Recordemos que pues, una república es independiente, pasar a una colonia, pues no tiene sentido. Estados Unidos se convirtió en una monarquía, ¿no? Estados Unidos nunca fue una monarquía. Y si unieron a México tampoco tiene mucho sentido. Entonces, en este caso era la D. Muy bien a los que respondieron la D. Bueno, listo, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. Este tema pues ya nos permite avanzar hacia el siguiente tema, que va a ser la guerra de secesión, que es la que vamos a hablar las próximas clases, con el tema de los vampiros y todo este cuento.